¿Alguna vez has querido trabajar en un empleo donde, desde tu niñez, has ido a visitar y siempre te ha gustado el ambiente, la comida, pero lo más importante, sus personajes animatrónicos? Supongo que la respuesta es algo obvia, ¿a quién no le gustaría un trabajo así? Bueno, eso mismo pensé yo cuando vi en el periódico una publicidad sobre que buscaban guardia nocturno para el local de Freddy Fazbear Pizza. Al ver eso, me entró demasiada nostalgia, recordar los buenos momentos que vivía con mi familia, pero ahora, será simplemente el trabajo de un hombre solitario que intenta ganarse la vida descubriendo algo. Un objetivo, tal vez. Sin pensarlo, marqué el número que aparecía en el periódico. Rápidamente la llamada se contactó y un hombre con una voz elegante me contestó y preguntó. Hola, buenas noches, estás marcando a nuestro establecimiento de Freddy, ¿estás interesado en el trabajo de turno nocturno? De ser así, por favor, indícanos tu nombre, tu edad, y el trabajo es tuyo. Buenas noches, mi nombre es Mike Schmidt, tengo 24 años, estoy interesado. Muy bien, nos veremos el día lunes a las 11:30 p.m. en el local, para explicarte un poco las mecánicas, y que comiences tu turno ese mismo día. Buenas noches. La llamada terminó. Supongo que fue sencillo, tengo un trabajo en el local de Freddy, pero, la forma de conseguirlo fue bastante sencilla, en fin, ¿qué podría salir mal? Pasaron 2 días y por fin era el día, me dirigí al establecimiento llegando unos 10 minutos antes de la hora acordada, para mi sorpresa, no había nada en el estacionamiento, así que decidí esperar en la puerta, misma que estaba cerrada claramente. A lo lejos, se veía un automóvil, algo elegante, no se veía bien por la falta de luz y la poca niebla que había en el lugar, pero al acercarse, se podía ver un hermoso color morado en ese auto, al mismo tiempo, un hombre bajó del mismo auto, con un traje de color morado, igual de elegante que su auto, pensé, ¿él es el jefe? Sin pensar, rápidamente el tipo se presentó conmigo y abrió la puerta del local. Al entrar, me explicó las diferentes habitaciones del lugar, y no pude evitar recordar mis momentos antiguos en este lugar, todo se veía exactamente igual a como los recuerdo, en especial a ellos, los animatrónicos. Es un gran lugar, ¿verdad? Lástima que fue clausurado por ese accidente. Perdona, no escuché lo que dijo. Oh, lo siento, estaba hablando en voz alta, en fin, sígueme, te guiaré hasta tu oficina. Bien, este es tu lugar de trabajo, debes quedarte en este lugar hasta que se hagan las 6 de la mañana, por nada del mundo salgas del lugar antes, no estás despedido, supongo que no tengo nada más que decir, además, tu turno empieza en 10 minutos, no lo eches a perder, buenas noches. Esa despedida fue algo extraña y rápida, casi como si se quisiera ir tan rápido del lugar como fuera posible. Además, no me dijo qué es lo que tenía que hacer, simplemente quedarme aquí esperando a que no entre nadie, supongo. Mis pensamientos se interrumpieron porque justamente al dar las 12, empezó a sonar el teléfono que estaba en la oficina, pensé que era mi jefe para explicarme qué tenía que hacer, pero no, su voz era diferente. Hola, 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 hey, bienvenido a tu nuevo trabajo aquí en Freddy's, supongo que es tu primera noche, así que te explicaré cómo es el trabajo aquí. Yo fui el guardia hace una semana antes que tú, así que pensé que sería realmente útil dejarte grabaciones para explicarte un poco cómo debes trabajar. Empecemos por el principio, probablemente no te hayas dado cuenta, pero en la mesa que tienes delante de ti, tienes una tableta con 2 botones, uno verde y otro rojo, si presionas el verde, prenderás las diversas cámaras que hay en el local, y con el rojo apagarás la tablet dejando las cámaras totalmente apagadas. A tu derecha e izquierda, tienes 2 aberturas gigantes, y al lado, 2 botones, uno sirve para bajar una puerta y el otro botón, es para encender la luz por fuera en el pasillo antes de entrar a la oficina. Cabe recalcar, que cada aparato que utilices, gasta cierto porcentaje de tu batería marcada en tu tablet, si ese porcentaje llega a 0, las puertas se abrirán y el edificio se quedará en completa oscuridad, así que cuida muy bien la energía. Mientras el tipo del teléfono explicaba todo, yo iba verificando todos los aparatos, todos funcionaban de forma correcta, las cámaras eran visibles con cierta estática, pero todo en perfecto estado. Creo también debería explicarte un poco de la historia de este lugar, el local está cerrado actualmente, esperando una posible demolición y remodelación del mismo, para eso estamos nosotros, los guardias de seguridad, para evitar que cualquier persona externa entre y trate de robarse algo que podría ser usado a futuro, por ejemplo, esas mascotas animatrónicas.
Debería presentarlos, son la estrella de este lugar. Por una parte, tenemos al oso líder Freddy Fazbear, seguido de Bonnie, un conejo bastante amigable con los niños y por último, tenemos a Chica, un pollo que cuenta con un pastelito en su mano, que es la encargada de servirle la pizza a los niños en las diversas mesas que tenía el lugar. Existe un cuarto personaje, pero ese está fuera de servicio. Si revisas las cámaras, hay un lugar llamado Pirate Cove, el personaje que se encuentra adentro, es Foxy el zorro pirata, pero cierto accidente provocó que estuviera fuera de servicio. ¿Un accidente? Recuerdo a mi jefe decir algo parecido. Pero en fin, eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Recuerda revisar las cámaras, y evitar el uso extremo de los aparatos electrónicos de no ser necesarios. Nos vemos mañana, buenas noches. El mensaje terminó, empecé a revisar un poco los alrededores de la oficina, nada interesante, así que mejor decidí ver las cámaras. También noté que la hora aparecía arriba de la misma, eran ya las 2 de la mañana, qué rápido pasa el tiempo. También, mi porcentaje de batería estaba en un 60%, ¿qué diablos? ¿Cómo disminuyó en tan poco tiempo? Supongo que por estar revisando si todo funcionaba, bajó demasiado sin yo darme cuenta. Decidí dejarlas de lado por un momento, de todas formas, no había nada interesante, y al menos, el lugar es algo pequeño a como lo recuerdo, y si alguien quisiera entrar, tendría que forzar las puertas, y con el silencio que se escucha, me daría cuenta sin necesidad de ver las cámaras. Cuando ya eran las 4 de la mañana, volví a revisar las cámaras, esta vez, revisé el escenario principal solo para darme cuenta que Bonnie no estaba, pensé que alguien habría entrado y se lo llevó, pero al revisar las cámaras, lo encontré parado al fondo del pasillo del lado izquierdo, apenas visible por los pequeños destellos de luz. No encontraba manera de pensar en cómo se había movido, el tipo del teléfono no me explicó nada de eso, estaba demasiado nervioso, me quedé estático en la cámara un buen rato, hasta que vi cómo se dio la vuelta y se fue hacia otro lado, ahora estaba en la cámara de partes y servicios, viendo directamente la cámara. No pude ocultar mi temor, esos ojos negros veían a través de mi alma, juzgando, y simplemente observando, con una maldad que un robot no es capaz de transmitir, pero él, lo hacía. Estuve viéndolo estático hasta que las cámaras se apagaron completamente, cambié las cámaras pero ninguna funcionaba, y al ver de reojo, ya eran las 6 de la mañana, solté la tablet con un suspiro enorme, tomé las llaves del lugar, y rápidamente me dirigí hacia la salida trasera. Tomé el camino más rápido a mi casa para descansar, pero esa cara no me dejaría dormir, sigo sintiendo el terror que esos ojos me provocaban. Aquí hay algo más que simplemente trabajar, espero que al menos el tipo del teléfono me lo diga mañana, eso espero. Antes de dirigirme a trabajar, fui a comer, no quería ir con el estómago vacío, tenía que ir con energías para afrontar lo que sea que esté ahí. Después de comer, me dirigí al establecimiento, esta vez, no había nada, las luces inclusive estaban apagadas, pero en fin, mi turno estaba a punto de empezar y no podía distraerme con nada. Entré a la oficina, me senté en la silla, y simplemente esperé la hora y una posible llamada. Hola, hey, buen trabajo, si estás escuchando este mensaje quiere decir que llegaste a la noche 2, supongo que tienes ciertas dudas, así que déjame responderlas. Sí, como pudiste haberte dado cuenta, las mascotas animatrónicas probablemente se movieron durante tu turno, eso es porque tienen una especie de modo nocturno que les permite vagar libremente por el local durante las noches, aunque, ese modo realmente nunca se les programó correctamente, por lo cual, ni los dueños ni yo sabemos el por qué se mueven durante la noche. ¿Qué diablos? Es decir que se mueven por cuenta propia, eso no es posible, ¿acaso estarán poseídos o algo así? De todas formas, hay algo que sí puedo decirte, ellos ven a las personas como un endoesqueleto sin traje, así que si te ven y te atrapan, ellos probablemente intentarán meterte en un traje de Freddy Fazbear, realmente no sería un problema si los trajes no tuvieran tantos cables y componentes animatrónicos que hacen que sea demasiado incómodo moverse, o peor incluso, morir aplastado por todos esos componentes. Morir dentro de un traje, me pregunto si eso ya ha pasado aquí, y que esa sea la razón por la que este tipo sabe de qué son capaces esos animatrónicos. De ser así, las únicas partes tuyas que verían la luz del día, serían tus ojos y boca, o bueno, al menos lo que quede de ellos, es mejor no ser atrapado.
Tengo una idea, si ellos te ven y intentan meterte a un traje, hazte el muerto, tal vez así ellos piensen que eres un traje, probablemente intenten meterte un endoesqueleto, me pregunto cómo sería eso, no, ¿sabes qué? Mejor olvida eso, recuerda revisar las cámaras, y cuidar tu energía, como sea, nos vemos mañana, buenas noches. Realmente este mensaje me generó más dudas que respuestas, ahora no tengo dudas de que Bonnie intentó venir hacia mí la noche anterior, pero por alguna razón no lo hizo. Tomé la tableta y comencé a revisar las cámaras, de nuevo Bonnie no estaba en el escenario, ahora estaba en el centro donde están todas las mesas, parado sin mover ni siquiera un dedo, estaba estático, con la mirada perdida. Recordé que el tipo la noche anterior me dijo de un cuarto animatrónico, así que decidí ir a su cámara, solo para encontrarme con una cortina morada, debajo de él, un letrero que decía, fuera de servicio, supongo que de aquí es donde proviene ese otro animatrónico, realmente no tengo muchos recuerdos de él, probablemente él no se moverá jamás por estar fuera de servicio. Mira la hora, eran las 3 de la mañana, y yo tenía un 55% de batería, de nuevo, la batería se gasta demasiado rápido y sin ser consciente. Me quedé un rato sin revisar las cámaras, pensando en todo lo que he escuchado por el tipo del teléfono, animatrónicos que se mueven sin una programación correcta, ¿es que acaso realmente están poseídos? No, eso no es posible. Mi pensamiento se interrumpió al escuchar una especie de pasos algo pesados a mi izquierda, decidí prender la luz que se encontraba al lado de la puerta, solo para encontrar a Bonnie mirándome fijamente justo afuera de la oficina antes de entrar a la misma. Me quedé estático del miedo, pero recordé las palabras del tipo del teléfono, sin pensarlo, salté de mi silla apretando el botón para que la puerta se cerrara. Al cerrarse, encendí la luz de nuevo, no podía ver nada, pero por la ventana podía ver su reflejo, sabía que él estaba ahí. Decidí ver las cámaras por si alguien más podía estarse moviendo, pero no, los demás estaban en su lugar, excepto por el zorro. Al ir a su cámara, la cortina estaba algo abierta, dejando ver claramente que ese animatrónico no estaba fuera de servicio y en cualquier momento, también vendría por mí. De reojo, mire que mi batería estaba en un 10%, es verdad, dejé la puerta cerrada y estaba usando las cámaras al mismo tiempo. Rápidamente me giré y abrí la puerta y prendí la luz, solo para ver que Bonnie ya no estaba. Me alivié un poco, pero al mismo tiempo me preocupé, ya que tenía muy poca batería, y aún me quedaban 20 minutos para irme. Decidí no usar las cámaras por un buen momento, al menos los últimos 15 minutos. Al solo quedar 5 minutos revisé un poco las cámaras, y antes de bajarlas, encontré un póster algo peculiar, según yo, en ese póster se encontraba un Freddy común y corriente, pero, era una especie de Freddy dorado, con ojos negros. Las cámaras se trabaron de nuevo, indicando que ya eran las 6 de la mañana. Al bajar las cámaras, enfrente de mí, un traje de un Freddy dorado tirado en el suelo, no sabía qué hacer ni decir, ya había acabado mi turno, y se supone que ya nadie puede entrar aquí. Cerré los ojos por el miedo y escuché claramente como si alguien me dijera al oído, soy yo. Al abrir los ojos, ese traje ya no estaba, rápidamente tomé las llaves y me fui directo a mi casa, no podía procesar lo que viví esa noche, tenía miedo, además, claramente escuché como alguien me hablaba, pero no entiendo esa frase, soy yo, ¿qué significará? Espero que conforme avance estos días, pueda encontrar más pistas, solamente quedará esperar a que el tipo me resuelva algunas dudas, de lo contrario, lo haré por mi propia cuenta. El día de hoy, intentaré ir al restaurante de día, con la esperanza de encontrar algo. Claramente no tendré suerte, ya que está clausurado, pero como tengo las llaves, espero eso me dé la oportunidad que necesito. Llegué al lugar, entré y empecé a recorrer la pizzería, se siente muchísima diferencia al estar aquí de día, los animatrónicos no dan miedo, el lugar se siente reconfortante, y todo era completamente normal. Recorrí todo el lugar, y no encontré nada, pero algo llamó mi atención, el cuarto de partes y servicios estaba cerrado, no pude abrirlo ni siquiera con las llaves que yo tenía, no encontré nada más, así que era hora de irme. De nuevo, llegué un poco temprano al establecimiento, eran aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando estuve a punto de entrar al lugar, se escuchó un automóvil saliendo del lugar, era el auto de mi jefe, era fácil reconocer ese auto morado, pero esta vez, parecía incluso más apurado en irse, en comparación a la primera vez que se fue. Entré al lugar, me metí a la oficina, y decidí esperar el tiempo restante, pero decidí invertir ese tiempo, en dar una revisada al lugar, tal vez encuentre algo. Salí de la oficina
oficina, y comencé a recorrer el lugar. De nuevo, no encontré nada. Cuando recordé que en la tarde no pude entrar a partes y servicio, decidí ir para allá. Esta vez, la perilla de la puerta estaba rota, pero justamente toqué la puerta y antes de abrirla, escuché una risa detrás de mí. No quise darle vueltas y salí corriendo hacia la oficina, cerrando la puerta en el proceso. Al mismo tiempo, dándome cuenta que el teléfono estaba sonando, eso quiere decir que el turno ya había comenzado. Abrí la puerta, revisé las luces, claramente no había nada. Sin más, contesté la llamada del tipo del teléfono. Hey, noche 3, felicidades por superar las noches anteriores. La gente no dura mucho aquí, ¿sabes? No quiero decir que ellos murieron o algo por el estilo, simplemente renuncian o se van a otro lugar. No quería decir algo que se malinterprete. Quiero advertirte sobre que los animatrónicos se vuelven más activos conforme las noches avanzan. De hecho, deberías revisar las cámaras mientras escuchas esta grabación de voz. Como sea, debería decirte un detalle extra. Normalmente en este punto, Freddy comienza a moverse, pero de una manera diferente a los otros. Él se mueve en la oscuridad. Por si no lo ves, revisa bien las cámaras en la oscuridad donde puedas ver unos puntos blancos. Ese debería ser él. También, cuando se ría, quiere decir que está cerca de ti. De todas formas, revisa bien las cámaras, y no malgastes la batería. Buena suerte, nos vemos mañana. Genial, otro mensaje sin nada de información relevante. Como lo supuse, ellos se volvían más activos conforme esto avanza. En lo que la llamada estuvo presente, Bonnie y Chica se estuvieron moviendo por las cámaras de vez en cuando, pero no venían a por mí. Lo olvidé, no he revisado la cámara de partes y servicios, tal vez así pueda ver porque estaba atascada en la tarde. Mire la cámara, pero esta tenía estática, como si estuviera rota. Qué mala suerte, tal vez debería ir justo cuando acabe mi turno. La noche transcurría de manera más tranquila en comparación a la noche anterior. No entendía por qué, pero no era tan malo. Dejé las cámaras de lado por un momento, prendí las luces de los pasillos y me asomé un poco para ver unos periódicos que estaban en la vista de las cámaras, periódicos los cuales relataban parte del por qué este lugar estuvo cerrado. No alcancé a leer mucho, pero solo entendí que hubo un accidente donde 5 niños murieron dentro del local, y sus cuerpos nunca fueron encontrados, además de que se investigó a la posible persona culpable, pero por falta de pruebas, este fue liberado. Casi por inercia y mi instinto, escuché como unos pasos venían rápidamente hacia mí. Me metí en la oficina y cerré la puerta en el proceso. Justo cuando solté un suspiro de alivio, algo detrás de la puerta comenzó a golpearla. Revisé las cámaras para ver de quién se trataba, y para mi sorpresa, era Foxy. Vi como lentamente regresaba a su cueva y cerraba la cortina, pero había algo raro. Antes de que se metiera en su oficina, el cartel que debería decir "fuera de servicio" decía "soy yo". Me recordó la vez que vi un traje de Freddy dorado en el piso. Al mismo tiempo, recordé que lo había visto en una cámara. Revisé esa cámara, pero nada. Revisé las demás cámaras. Bonnie y Chica estaban en ambos pasillos antes de entrar a la oficina. Solté la tablet de golpe y cerré la puerta de la derecha. No me di cuenta que la otra puerta la dejé cerrada y el porcentaje de mi batería bajó demasiado. Tenía 34% y eran apenas las 3 de la mañana. Carajo, esto va muy mal. Bonnie y Chica duraron aproximadamente unos 5 minutos hasta que por fin se fueron y pude abrir las puertas. Estuve en silencio un momento, hasta que escuché la risa de Freddy. Me puse en alerta de nuevo, y en shock, ya que esa misma risa es la que había escuchado antes de entrar a partes y servicios. Eso me hizo pensar que hay algo más aquí, algo de lo cual no me he dado cuenta. Revisé la cámara, y Freddy estaba en la parte trasera antes de la oficina, viendo directamente a la cámara. Era la misma mirada de Bonnie: odio, resentimiento y sed de sangre. Él no se movía de ahí, simplemente se me quedaba mirando, viendo mi alma, esperando el momento para descuidarme y acabar conmigo. No lo pensé y dejé las cámaras cerrando la puerta inmediatamente. De nuevo, estuve un buen rato esperando a que él se fuera, hasta que escuché pasos alejándose de ahí. Abrí la puerta y revisé las cámaras. Todo estaba en orden, todos estaban en el escenario, y Foxy estaba con su cortina cerrada. Justamente al soltar mi suspiro de alivio, todo se apagó. Oh no, la energía se me acabó. ¿Qué hora es? No pude ver ni la hora. No tengo dónde esconderme. No, esto está mal. ¿Qué hago?
En mi desesperación, pude ver la silueta de Freddy iluminando el otro lado de la oficina, viéndome directamente, y de la nada, comenzó a sonar una canción algo familiar. Estaba nervioso, probablemente este era mi fin. La música duró bastante tiempo, al final, todo se oscureció por completo, no veía nada, no veía a Freddy, no escuchaba nada, sabía que era mi fin, así que simplemente, cerré los ojos. No sé cómo es que sigo vivo, realmente en ese momento lo único que sentí, era los mismos pasos pesados acercándose a mí, hasta que en un momento, todo se quedó en silencio, hasta que abrí los ojos, y la oficina estaba encendida, y Freddy, no estaba, no entendía nada, pero no quería averiguarlo, ni siquiera revisé la habitación de partes o servicios. Estoy dudando mucho en ir a trabajar hoy, realmente esta noche fue demasiado para mí, quiero decir, estuve a punto de morir, a punto de ser un traje animatrónico, probablemente, pero tenía que averiguar qué pasa en este lugar, es la única motivación que tengo para ir. Llegué al local un poco antes de mi turno, entré a la oficina, y esperé pacientemente la llamada del tipo del teléfono. Hola, hey genial, noche 4, escucha, probablemente yo ya no pueda enviarte mensajes a partir de ahora, he tenido una serie de problemas, y en este momento estoy metido en uno, solamente quiero decir que tengas cuidado, ya que ahora al parecer están mucho más enojados que las noches anteriores. Me alegra mucho haberte ayudado y haberte dejado estos mensajes, oye, ¿podrías hacerme un favor? Tal vez en algún momento puedas revisar la habitación de partes y servicios, siempre he tenido curiosidad de qué hay atrás de esas cosas, tal vez podrías averiguar y ayudarme, siempre he pensado que el culpable realmente siempre ha estado cerca de... ¿Oh no? Me quedé completamente en blanco, no sabía ni qué pensar, los animatrónicos acaban de... No, pero ¿cómo? Espera un momento, revisaré la cámara de partes y servicios. Apenas vi la cámara no podía creerlo, un traje de Freddy puesto encima sobre la mesa, el traje contaba con diversas manchas rojas, y el piso estaba completamente rojo, pero lo que más llamó mi atención, era la parte de la máscara, unos ojos salidos completamente de las cuencas de la máscara, y dientes visibles con marcas de sangre y piel aplastada. Procesé demasiado esa imagen, hasta que recordé las palabras del tipo del teléfono, si alguien es metido en ese traje, las únicas partes que podrían ser visibles, serán los ojos y la boca, justamente las partes que yo he estado viendo justamente en ese traje, ¿no será que el tipo, no será que él está en? No, no puede ser posible, ni siquiera hay noticias de un muerto en el local. Pero, se supone que él estaba aquí hace una semana, entonces, porque hasta ahora estoy viendo esto, a menos que, espera, él dijo una frase antes de que la llamada terminara, el culpable siempre ha estado cerca de, eso quiere decir que... La risa me desconcertó un poco y activó mi instinto de supervivencia, no tardé mucho en revisar las cámaras, dándome cuenta que estaba rodeado. Bonnie estaba a la izquierda, Chica a la derecha, Foxy estaba a punto de venir por mí y Freddy estaba en la cámara igual a la noche anterior. Cerré ambas puertas, y me quedé en silencio esperando lo mejor, suplicando que no me hicieran nada, como si eso fuera a servir. Entre mi silencio rogando por mi vida, se escuchó una risa, pero no era la de Freddy, era como la de un niño. Revisé las puertas y las cámaras, y no había nadie cerca de la oficina, todos habían regresado a sus lugares de origen, pero, estaban viéndome fijamente a través de las cámaras. Revisé la hora y la batería, y aún faltaba una hora para que acabara mi turno, tenía un 20% de batería, me tranquilicé un poco, pero justamente antes de calmarme lo suficiente, volví a revisar las cámaras, de nuevo, me topé con ese Freddy dorado en el póster, al bajar las cámaras, de nuevo el traje estaba frente a mí, me le quedé viendo bastante rato, hasta que empecé a alucinar. Cerré los ojos por el dolor de cabeza y comencé a ver a un Freddy con ojos realistas y Bonnie sin ojos, igual a como me lo topé en la cámara aquella vez, los veía varias veces en mi mente, pero también, veía y escuchaba de nuevo esa frase, soy yo. Las alucinaciones pararon de repente, abrí los ojos, el traje, de nuevo, no estaba, tomé la tablet, y ya marcaban exactamente las 6 de la mañana. Decidí irme, no quería estar en ese lugar, ni siquiera revisar aquella habitación, tenía miedo de encontrarme algo peor, lo siento, pero, no puedo.
De nuevo, tengo que ir a trabajar, he estado esperando esta noche aunque no lo parezca, pero realmente tengo la duda de si lo que sea que esté adentro de ese traje de Freddy, es el tipo del teléfono, tengo la esperanza de que él me marque para decirme que está bien, o que eso que yo vi, haya sido producto de mi imaginación. Llegué al lugar más temprano, esta vez, revisaré el lugar sin importar nada, entré al lugar con una linterna, y cuidadosamente entré al cuarto, para mi sorpresa, no había nada, me sentí un poco bien, porque pensé que eso realmente era parte de mi imaginación, hasta que vi que en el suelo, había una mancha roja con un mensaje, soy yo. Esa frase me ha estado siguiendo, y realmente no sé qué significa, no sé si darle el significado que he estado pensando, que es el tipo del teléfono diciendo que él sigue aquí, a pesar de posiblemente estar muerto a manos de los animatrónicos. Salí corriendo hacia los baños, me enjuagué la cara y seguí recorriendo el lugar, no encontré nada, salvo una habitación sellada con llave, era como un cuarto oculto, del cual desconocía, no se veía en las cámaras, más bien, no hay cámara para saber de la existencia de este lugar. Intenté abrir esa puerta con mis llaves pero nada, revisé la hora, y ya quedaban 10 minutos antes de iniciar mi turno, me senté en la silla, y esperé una llamada que posiblemente jamás llegara. Para mi sorpresa el teléfono sonó, y rápidamente contesté, la llamada se quedó en silencio por 10 segundos, algo estaba mal y yo lo sabía, simplemente esperé, hasta que por fin, se escuchó algo. Claramente no era el tipo del teléfono, pero, ¿qué demonios era esto? ¿Qué significa? ¿O quién lo hizo? No tiene sentido, esto quiere decir que él realmente está muerto, y lo que vi el día de ayer, era real, y posiblemente, él estuvo dentro de ese traje, pero, hoy no había nada, y ¿quién tendría la estúpida idea de mover un traje con un cadáver dentro y ponerlo justamente en una posición exacta para que se vea en la cámara, para después, quitarlo y dejarlo quién sabe dónde? Espera, yo sé quién. Los animatrónicos. Son los únicos que se me ocurren que hayan hecho esto, pero les recuerdo, ellos son robots, no humanos, aunque, regreso a mi teoría de que posiblemente estén poseídos, porque este comportamiento no es normal. Revise las cámaras y ellos estaban completamente quietos en sus respectivos lugares, lo cual es raro. Entre más avanzan las noches, más agresivos se vuelven, tal vez, y solo tal vez, al acabar con quien sea que hayan matado, los calmo un poco, ¿pero por qué? ¿Es acaso que ellos buscan una venganza de algo desconocido? Como dije, no tiene sentido si lo vemos del lado de que son máquinas. De lo contrario, si lo veo por el otro lado, donde puede que estén poseídos, tendría un poco más de sentido. Realmente no he encontrado respuestas de este lugar desde que me adentré en él, así que, con un poco de valor, dejé las cámaras y me dirigí al escenario principal. Era imposible ver lo que sea que quería ver con la poca visibilidad que había, pero con mi linterna, alumbré a los animatrónicos, con cuidado de no alumbrar a los ojos para evitar activarlos por sorpresa. Esta vez, logré ver manchas rojas en las manos de todos ellos. Pero algo más, un olor demasiado desagradable, putrefacto, justamente frente de ellos, ese olor, era demasiado pesado, incluso estuve a punto de vomitar, pero logré controlarme, sé que aquí hay algo, lo sé. Seguí revisando con cuidado a los animatrónicos, pero en un descuido, alumbré a los ojos de Freddy, él giró su cabeza rápidamente hacia mí, estiró su brazo intentando agarrarme, pero logré esquivarlo al aventarme de espalda al suelo. Como pude, rápidamente logré ponerme de pie, y salir corriendo a la oficina, escuchando esos pasos pesados acercándose a mí cada vez más y más. Me metí a la oficina de un salto, golpeando el botón para cerrar la puerta, la cual se cerró de golpe, y al mismo tiempo, unos golpes detrás de la puerta, así duró 5 minutos hasta que se calmó un poco. Los sonidos se detuvieron y abrí la puerta, asomándome por el pasillo, viendo cómo Freddy regresaba al escenario principal. Esto es raro, si él hubiera querido matarme, él se habría quedado aquí esperando a que se me acabara la batería. Esto no es normal, ¿qué debería hacer? Tomé un largo suspiro, el cual pareció eterno, revisé la hora en la tablet, eran las 2 de la mañana, qué rápido pasa el tiempo. Espera, ¿dónde están Chica y Bonnie? Rápidamente bajé las cámaras, prendí ambas luces, y ahí estaban ellos.
Cerré ambas puertas tan rápido como pude, y solo podía ver su silueta detrás de la puerta y ventana, esperando el momento en que mi batería se acabe. Las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente, me asusté, pensé que la batería se había acabado, pero no, eso era diferente, tal vez un cortocircuito, pensé. No fue hasta que de nuevo, ese traje volvió a aparecer. Solo para reírse de mí y volver a desaparecer. Cerré los ojos, frotándolos en un intento desesperado para que esto se detuviera, y antes de abrirlos, escuché una voz que me decía: Ayuda. Él va a volver. Él siempre lo hace. Por favor, ayuda. ¿Qué? ¿A qué se refieren con eso? Abrí los ojos, las puertas estaban abiertas, todo estaba en orden, completamente en silencio, tenía tantas cosas en la cabeza, que no pude pensar con claridad nada de lo que acababa de pasar. Mis pensamientos se interrumpieron cuando tocaron una de las ventanas de la oficina, me asusté, y justo antes de apretar el botón de la puerta, de reojo vi que era mi jefe, alejándome de la puerta. ¿Qué haces aquí? Ya es demasiado tarde, no deberías estar aquí. Yo no entendía, pero al ver la hora, me sorprendí al ver que eran las 7 de la mañana. ¿Qué diablos? ¿Cómo se me pudo pasar tan rápido el tiempo sin darme cuenta? De verdad que tengo un problema con el tiempo. Volví a la realidad, y mi jefa me estaba hablando. Como sea, no es necesario que vengas mañana, aquí tienes tu cheque de paga y tu despedida. Me entregó mi cheque de paga y una carta de despido, con unas razones medio estúpidas, no las leí bien en ese momento, pero la verdad ya era hora de irme. Al fin, sin obstáculos, hora de acabar con esto. Justamente antes de irme, creo logré escuchar como decía: por fin, sin obstáculos, puedo hacer esto. Realmente no le tomé importancia, realmente quería irme de ese lugar, salí del restaurante, y simplemente en el estacionamiento vi su auto nuevamente, leí de nuevo las razones de despido, manipulación de los animatrónicos y mal olor. El mal olor puede ser una excusa barata, pero, la manipulación de los animatrónicos, eso sí que es demasiado. Yo nunca he hecho nada para alterar su sistema, pero en fin, realmente no me gustaría saber más de ese tema. Me dirigí a mi casa con el fin de descansar y dejar todo ese tema de lado, pero esa frase sigue en mi mente: ¿soy yo? Tal vez debería ir mañana a investigar, no lo sé, si me atrapan, podría ser peor para mí, lo tendré que pensar. De todas formas, en estas 5 noches, nunca nadie entró al lugar a robar, mi única preocupación eran los animatrónicos. Estoy en un colapso mental, no sé qué hacer, debería descansar, tal vez con eso pueda aclarar un poco mis pensamientos. Buenas noches. No sé qué hacer, estoy un poco con la cuerda floja, no sé qué debo hacer, tengo cierta sensación de inquietud, sé que tengo que ir de nuevo a la pizzería, pero, ¿y si me encuentro con ese tipo? No sé de qué es capaz, puede incluso meterme una denuncia por meterme al lugar. Pero no me importa, tengo ciertas cosas que aclarar, y más que nada, la desaparición del tipo del teléfono, tengo una idea de qué podría hacer, así que, tomaré mis cosas, tomaré un autobús para ir un poco más temprano a mi hora acostumbrada, así que sin más, fui a tomar el camión. Llegué a la pizzería, recorrí un poco alrededor, y me di cuenta de una cosa: el auto de ese tipo seguía aquí. Pensé en esconderme, pero la puerta de su auto estaba abierto, inspeccioné un poco rápido, pero no logré encontrar nada, parecía vacío, decidí entrar al establecimiento. Entré y realmente todo se sentía vacío, no se escuchaba ni siquiera el eco de mi respiración. Recorrí un poco la pizzería con cuidado por si el tipo estaba aquí, recorrí parte de la oficina y llegué al escenario principal, y oh sorpresa. Los animatrónicos no estaban, Foxy tampoco estaba, no sabía qué pensar, decidí esconderme debajo de una mesa y esperar un poco, solo por si acaso. Pasaron 5 minutos y escuché lo que parecían ser pasos algo pesados y respiraciones algo agitadas. Me asomé un poco por la mesa y pude ver claramente un pantalón morado. Lo sabía, ese tipo seguía aquí, no podía salir de la mesa, eso podría meterme en problemas. Simplemente vi cómo se alejaba del lugar, y al parecer salía de la pizzería, pero no pasó mucho y volvía a entrar. Esta vez, se alejó por una parte secreta que no estaba a la vista de las cámaras, y que de plano, yo tampoco conocía. Vi cómo entraba y simplemente desaparecía.
Rápidamente salí de la mesa y corrí rápidamente a partes y servicios, la parte contraria a donde este tipo se fue. Simplemente vengo aquí con un objetivo, ver qué es lo que está oculto y qué está pasando aquí. Entré al lugar y se desprendía un olor bastante fuerte, no sabría describirlo, pero no podía seguir sin taparme la nariz para avanzar. Por suerte, ese tipo no me quitó las llaves del lugar, por eso pude entrar con facilidad a este lugar. Algo que acabo de darme cuenta, es que también este lugar tiene una puerta extra que estaba fuera de la vista de las cámaras. Intenté golpearla y empujarla, no funcionaba, tampoco con las llaves servía, así que solo me quedaba una solución. En la mesa, había un martillo, así que con un golpe pude abrirla. Al abrirse la puerta, me escondí rápidamente por el ruido ocasionado. Pasaron minutos y nada pasó, así que rápidamente salí y me metí al lugar. Estaba muy oscuro, por suerte traje una linterna. El lugar era una especie de sótano, con unas escaleras bastante largas que parecían no tener fin, hasta que por fin logré bajar por completo. No había nada, solamente un generador, supongo es el que le da energía a todo el lugar, por eso cuando se acaba la energía, todo el lugar se pone oscuro. Supongo que al día siguiente, alguien tiene que ajustar algo para que el lugar vuelva a tener energía. Me perdí demasiado en mis pensamientos, no lo había notado. El olor aquí es muchísimo más fuerte, y ya sé por qué. Justamente a la derecha del generador, algo escondido pero poco visible, estaba él. Ese traje amarillo, otra vez, pero había algo raro. La posición en la que se encontraba era un poco diferente a como normalmente me aparecía de frente. Esta vez, su cuerpo estaba completamente tirado. Me acerqué poco a poco, y conforme lo hacía, el olor se incrementaba. Yo sabía el por qué, pero no quería decirlo. Justamente, al tenerlo de frente, pude ver lo que ese tipo me había dicho. Lo único que vería la luz si esos animatrónicos nos atrapaban, unos ojos salidos por las cuencas del traje, y una boca manchada de sangre, dientes encajados por la máscara del animatrónico, pero lo que más me llamó la atención. Debajo de todo ese desastre de sangre, había una especie de gafete. Lo tomé, lo limpié por el exceso de sangre, y ahí decía, Scott Cawthon, alias, el tipo del teléfono. Carajo, mi intuición era cierta. ¿Eres tú? Lamento lo que te pasó. De haber sabido que todo esto lo viviste la semana pasada, podría haberte ayudado. Me arrodillé frente al animatrónico ya con el cuerpo descompuesto. Ya entendí tanto esa frase que resonaba tanto durante noche y noche. Soy yo, haciendo ilusión de que él estaba justamente frente a mis ojos, varias veces. Duré varios minutos, me olvidé de todo, estaba completamente perdido en mis pensamientos, hasta que una corriente de aire me hizo voltear. Ahí, frente a mí, una figura blanca traslúcida. No entendía nada, no sabía qué pensar, pero esa figura empezó a subir las escaleras. Sin pensar, comencé a seguirlo. Se detuvo un poco en el escenario principal, lo seguí, me dio una mirada un poco curiosa y siguió su camino. Justo antes de dar un paso hacia él para seguirlo, se dio la vuelta y se regresó a donde me dejó, indicando que no quería que lo siguiera. Qué extraño, pensé, ¿cómo pude entender esa seña sin siquiera palabras, o mínimo una señal? De nuevo, él se fue. Esta vez, me quedé en el escenario. No pasó nada, así estuve un buen rato hasta que de momento, comencé a escuchar lo que parecían ser risas, pero de un momento a otro esas risas se convirtieron en gritos desgarradores. Corrí rápidamente hacia la oficina, algo estaba mal aquí y yo lo sabía. Tomé la tablet para ver si de pura casualidad en las cámaras podría encontrar algo, lo cual así fue. Por muy raro que parezca, esta vez, las cámaras tenían una opción para poner un código. Después de varias opciones, el único código que funcionó, fue el año en que este lugar fue inaugurado, dando así una imagen y video que no podré olvidar. El video mostró a un animatrónico amarillo, parecido a Bonnie pero demasiado desgastado y oxidado, convulsionando sobre el piso y dándose golpes muy fuertes contra la pared. Pero algo más, mientras el animatrónico se movía de esa forma violenta, se podía alcanzar a ver cómo salía un líquido rojo de su cuerpo. Supuse lo peor, pero no tenía la mente suficientemente cuerda para pensar. Los golpes tanto con el piso contra la pared continuaron, hasta que de tantos golpes, la boca del animatrónico se abrió por completo, revelando un rostro momificado, el cual, aún gritaba ahogándose con su propia sangre. A lo lejos, 4 figuras blancas parecidas a aquella criatura que me llevó al escenario, acercándose lentamente al animatrónico, mirándolo fijamente como este se seguía retorciendo. De la nada, una última figura aparece,
sonriese, pero en vez de mirar al animatrónico, esta vez, dirigió su mirada en mí. Él sabía que lo estaba viendo, me dirigió una especie de sonrisa, si eso podía considerarse sonrisa, después volteó a ver al animatrónico, y en un instante, las primeras 4 figuras desaparecieron justo frente a mis ojos. La última permaneció un rato más, hasta que de nuevo, me volteó a ver, y lo que parecía ser, intentaba decirme algo, pero simplemente la cámara mostró estática, con un mensaje. Esto aún no termina, te encargo el resto. No entendí el mensaje, no pude procesar lo que había visto, hasta que mi cerebro me dio una corriente de alerta, salí de la oficina para verificar si mi pensamiento era el correcto, y como lo había pensado, el auto de ese tipo seguía aquí, entonces, lo que vi, posiblemente él. De nuevo volví a entrar al establecimiento, para dirigirme a ese cuarto oculto. Antes de entrar a dicho cuarto, el cual estaba cubierta por una pared, simulando el mismo toque de la pared de la pizzería, estaban los cuerpos de los animatrónicos, destrozados, en partes, completamente rotos. No tardé mucho en darme cuenta en lo que estaba metido, pero más importante aún, lo que seguía después de esa pared, así que preparando un poco mi salud mental, entré. Y tal y como lo vi por las cámaras, el cuarto cubierto de sangre por todos lados, un olor nauseabundo, y por supuesto, esa criatura tirada en el piso con un charco de sangre aún más grande, con eso tuve suficiente, decidí llamar a la policía para que todo esto se cierre. Al llegar los oficiales, claramente creían que yo era el culpable de todo esto. Mi única salvación, fueron las cámaras de seguridad y las cintas que me dejaba el tipo del teléfono. Los oficiales llamaron a una grúa para llevarse todo lo rescatable y subastarlo. Por tanta conmoción, la gente de alrededor se acercó para presenciar el desastre causado por un solo tipo. Me quedé perplejo, hasta que a lo lejos, escucho a los policías decir algo que llamó bastante mi atención. Oye, el tipo que se ve por las cámaras, ¿no es el mismo que dejamos libre por el asesinato de los 5 niños por falta de pruebas? Si es él, parece que tuvo su justo destino, al menos esperemos que los 5 niños hayan encontrado paz. ¿Qué carajo? ¿Ese tipo era el causante? No, no puede ser, entonces esas 5 figuras que vi, ¿eran los 5 niños? Me generaron más dudas que respuestas, pero no quise preguntar, realmente ya tuve suficiente de todo eso, dejé todo en manos de los oficiales y me dirigí a mi casa. El camino fue algo largo, imagino que por tanto pensamiento. Al fin y al cabo, si ese tipo resultó ser el culpable, ya tiene su merecido, pero entonces, si esas almas eran los 5 niños, entonces ese tipo, al destrozar sus cuerpos animatrónicos, los liberó, y ellos por fin pudieron darle su merecido. De ser así, él podría volver, no creo, eso es exagerar, de todas formas, con ese cuerpo momificado y destrozado dentro, es imposible que regrese. Por otro lado, la frase de esa última figurita me deja en qué pensar, por eso sigo con cierta incertidumbre y miedo, pero en fin, de ser posible que algo quede pendiente, lo intentaré resolver, de todas formas, nadie puede volver. Solo quedará seguir investigando y ver qué pasará próximamente, solamente queda esperar, ahora con esto, estoy un poco mejor, pero aún así, esto no ha terminado. I always come back.